brotes cada año, a veces epidemias y a veces pandemias. Pero esta enfermedad siempre está presente. Este virus ingresa por la vía respiratoria y se une a receptores en el epitelio respiratorio. Estos receptores son compuestos que se llaman ácido ciánico. Entonces, el hombre tiene receptores específicos de ácido ciánico para el virus de la gripe. Las aves tienen otros receptores de ácido ciánico para el mismo virus y los cerdos tienen otro tipo de receptores. ¿De acuerdo? Entonces hay una especificidad de virus para los huéspedes, ¿no? Para el hombre, para las aves o para el cerdo. ¿Cómo se llama el receptor del hombre, de las aves y del cerdo? Eso tiene que investigar cuál es el nombre del receptor de ácido ciánico al cual se unen los virus. Entonces el virus, cuando infecta al hombre, es poco probable que infecte a las aves. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si el virus infecta a las aves, es poco probable que infecte al hombre, porque son diferentes receptores. En cambio, cuando el virus infecta al hombre y también al cerdo, el cerdo es capaz de producir cambios genéticos, grandes cambios genéticos, entre el virus del hombre y el virus del cerdo, y dar origen a un nuevo virus. A eso se llama shift antigen. Shift antigen. Eso significa grandes cambios genéticos que dan origen a un nuevo virus, a una nueva composición. Los virus de la gripe se clasifican en tres grupos: el virus A, el virus B y el virus C. El virus A es el que tiene la capacidad de cambiar las veces. El virus A tiene la capacidad de cambiar más veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su superficie tiene receptores de hemaglutinina y neuraminidasa. Entonces tiene receptores de hemaglutinina y neuraminidasa. Estos receptores permiten la unión al receptor de ácido ciánico. ¿De acuerdo? Entonces, según los cambios que hay en la composición, también se nota acá, ¿no? Por ejemplo, el virus más común, ¿cuál es? El H1N1. Es hemaglutinina del tipo 1 con neuraminidasa del tipo 1. Este virus, el virus A, H1N1, se lo conoce el virus A-H1N1 se lo conoce como producto de una pandemia el año 1918. Como producto de esa pandemia, aproximadamente 50 millones de personas fallecieron, más que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa es la capacidad que tiene el virus para producir enfermedad, complicaciones y finalmente la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas combinaciones de H y de N, teóricamente son más de 140, de tal manera que en cualquier momento aparece el virus H7N9. ¿Sí? Entonces, en ese momento, los virus que están produciendo enfermedades en Santa Cruz, uno de ellos es el H1N1 y el otro es el H3N2.
cuando ingresa al epitelio respiratorio se multiplica. Y en el periodo de incubación no produce ninguna sintomatología. Pero el periodo de incubación es corto. Esto produce un periodo de incubación de 2 a 3 días. 48 a 72 horas. Entonces imagínense, si alguien en este momento acá está infectado con el virus de la gripe, y los que están cerca van a presentar síntomas desde cuándo, hoy es jueves, a partir del sábado. A partir del sábado, domingo, algunos ya van a presentar síntomas porque se han infectado. Entonces el virus puede ser expuesto. Eso explica el por qué el virus rápidamente se disemina. Recientemente salió la noticia de que hay un brote en el cuartel de Charagua. Creo que hay más de 20 conscriptos, bueno, 20 conscriptos y suboficiales seguramente, que se han infectado, y uno de ellos, un conscripto de 19 años, ha muerto. Muy bien. Entonces, como el cuartel es una institución cerrada, en el sentido de que comparten la misma habitación para dormir, ¿no? Supongo que en una cabaña entran 15, 20 soldados para dormir. Pues si alguien está con tos y con secreciones, todos los que duermen esa noche van a quedar infectados. Así que los brotes se dan sobre todo en instituciones cerradas, colegios, universidades, cuarteles, donde la gente permanece juntos, ¿verdad? Bien. Pasados los periodos de incubación, el paciente presenta 3 criterios de gripe: fiebre alta, dolor de garganta y congestión nasal. Técnicamente, fiebre alta, faringitis y rinitis, ¿de acuerdo? Esos son los 3 criterios con los cuales uno puede sospechar de la presencia de esta enfermedad, del virus de la influenza. Además de eso, el paciente presenta dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, a veces náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Pero lo que no puede faltar son fiebre, faringitis, rinitis. ¿De acuerdo? Esta enfermedad, en una persona que tiene una inmunidad adecuada, dura por lo menos 7 a 10 días. Pero si la inmunidad está disminuida, el paciente va a presentar complicaciones. ¿Dónde? En las vías respiratorias inferiores. ¿Qué va a tener? Laringitis, laringotraqueitis, neumonía. Y la neumonía, como es viral, produce compromiso bilateral, se acompaña de insuficiencia respiratoria. Ya no puede estar. Se acompaña de insuficiencia respiratoria que necesita oxígeno por máscara, y a veces ese oxígeno es insuficiente. Entonces hay que intubar al paciente, conectar al ventilador mecánico para que la máquina introduzca oxígeno a una presión positiva. ¿De acuerdo? Entonces esa es la magnitud del daño que produce el virus en los pulmones. Neumonía severa con distrés respiratorio, que en la mayoría de los casos terminan produciendo la muerte del paciente. Otras complicaciones son que se infecta el corazón, el miocardio, el pericardio, el encéfalo, las meninges y la médula espinal. Entonces el paciente puede tener, además de esto, miocarditis, pericarditis, encefalitis, meningitis y síndrome de Guillain-Barré.
Ese es el espectro de la enfermedad. El virus B produce enfermedad con menor frecuencia que el A. Y el virus C produce enfermedad con menor frecuencia que el B. ¿De acuerdo? Entonces es raro escuchar una epidemia por virus B y más raro por virus C. La causa más importante es el virus A. La causa más importante es el virus A. Hay una especie que empieza con H5. H5N1, N2, cualquier número que ustedes quieran. Ese virus es específico para infectar aves. De tal manera que hay un estado de alerta en el mundo desde el año 2005, con el objetivo de que los países estén preparados para una pandemia por gripe aviar. Que ya hay casos de gripe aviar en varios países. Bolivia también ya ha tenido, sobre todo en las aves, ¿no? Gripe aviar en aves y algunos casos en seres humanos. Pero este es el subtipo que es específico para virus de la gripe aviar, el H5. ¿Qué cuidados hay que tener con el cuerpo? ¿Qué cuidados hay que tener con el paciente? El paciente cada vez que tose, que expectora, que habla fuerte, que canta, elimina una columna de gas que puede llegar a viajar hasta unos 12 metros de distancia. Y entonces en esa columna de gas hay partículas que contienen el virus, que algunas son grandes, medianas y pequeñas. Las que llegan hasta el fondo son las pequeñas, no tanto. Y las grandes caen a una distancia de 3 metros y contaminan alrededor del paciente. O sea que alrededor de un infectado hay un área de 3 metros por lo menos que está llena de gotas que contienen virus. Porque el tosió viajaron las esferas y cayeron. Obviamente su cuerpo está contaminado, todo su cuerpo está contaminado y su ropa con las esferas y el virus. ¿Qué se le recomienda al paciente? Que use barbijo cuando esté cerca de alguna persona, ¿no? Familiares, personal de salud, tiene que usar barbijo. Que se lave las manos frecuentemente, porque todo su cuerpo está contaminado con el virus. Sus manos también, y obviamente cuando toca la silla, la mesa, le da la mano a alguien que está compartiendo el virus. ¿Es verdad? Eso. Entonces, el lavado de manos y el uso del barbijo son medidas importantes para disminuir la infección para los demás. Obviamente el médico que va a atender al paciente, la enfermera, el técnico tiene que entrar con el barbijo. Así que esa es una medida de prevención de salud. El otro punto es administrar un antiviral en los primeros 2 días. El antiviral se llama oseltamivir. Este antiviral se administra durante 5 días, pero la recomendación es empezar lo más pronto posible. ¿Cuándo es eso? En los primeros 2 días. En los primeros 2 días de síntomas. Porque cuando ustedes le dicen al paciente, ¿desde cuándo tiene fiebre? Desde ayer. Perfecto. Hoy va a empezar a tomar oseltamivir. ¿Desde cuándo tiene fiebre? Desde hace 4 días. No sé. ¿De acuerdo? Entonces, una de las recomendaciones es que el paciente empiece a tomar el oseltamivir
en las primeras 48 horas de la enfermedad. Eso obliga a qué cosa? A que el médico que atiende al paciente sepa influenza. Si no sabe, va a decir esto es un resfriado y le va a dar anticipado. O que el paciente acuda rápidamente a la consulta. Pues si el paciente llega al tercer día, cuarto día, quinto día, ya va a estar con complicación, probablemente. Laringitis, bronquitis aguda, neumonía. Entonces, tienen que coincidir dos factores. Que el médico que atienda al paciente sepa medicina. Un cosa. Y segundo, que el paciente venga rápido. Si coinciden las dos cosas, la evolución va a ser. ¿De acuerdo, chicos? La neumonía al principio es viral. O sea, al principio es viral y es bilateral. Y produce insuficiencia respiratoria. Días después se complica con una infección bacteriana por neumococo y estafilococo. Entonces, cuando uno ve que la característica de la esterilización cambia, la mucosa se vuelve un poco purulenta, entonces en ese momento hay que tomar una muestra de esputo, mandar a cultivar y hay que iniciar empíricamente un tratamiento que cubra esas dos variables. ¿No? ¿Por qué? Porque el paciente de tener neumonía viral va a tener neumonía viral y bacteriana. Por lo tanto, el riesgo de complicaciones va a ser mayor. Entonces, en ese momento se da antibiótico, no al principio. O sea, cuando hay evidencia de infección bacteriana, se inicia el antibiótico previo. No es al principio. ¿Dónde se debe internar al paciente? Si el paciente tiene influenza no complicada, es decir, faringitis, rinitis, el tratamiento se lo hace en su casa, ¿no? Se le recomienda que esté en su dormitorio, aislado de los demás familiares, y cuando entran sus familiares tiene que colocarse el barbijo y mantener siempre el lavado de manos. En cambio, si el paciente tiene ya complicaciones, tiene que estar internado en un hospital. Y en el hospital debería estar internado en una sola sala. No debería compartir la habitación con otro paciente. ¿Por qué? Porque lo va a infectar al otro. ¿Sí? Va a haber una infección cruzada. ¿Cómo se confirma la enfermedad? Hay que hacer un hisopado de la nariz, de la mucosa nasal y de la mucosa faríngea y aplicar una técnica que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Eso permite confirmar la presencia de virus en pocas horas. Generalmente el laboratorio toma la muestra, digamos, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde ya te toma. Porque en el día se conoce ya la presencia de virus. A eso se llama panel respiratorio, panel de virus respiratorio. Y ese panel no solamente identifica influenza, sino identifica COVID, virus incisional respiratorio, virus para influenza, adenovirus. Son como 9 virus que se logran identificar con esa prueba que se llama panel de virus respiratorio. Entonces se confirma de esa manera y ya se inicia el tratamiento con oseltamivir. ¿Se puede prevenir la enfermedad? Por supuesto, aplicando vacuna. ¿Dónde está la lista? La lista, ¿no? No ha circulado usted ya que no. Usted, hermano, usted de acá, usted de acá. Sí. Hermano. ¿Quién se durmió con la lista? ¿Eh? ¿Todos están anotados?
tiene la función de producir anticuerpos que neutralizan el virus, de tal manera que evitan una enfermedad más grave, en muchos casos, y en algunos casos evitan la enfermedad, en pocos casos. Eso significa que si yo me vacuno y estoy en un ambiente con pacientes que tienen influenza y no uso barbijo, me voy a infectar. ¿Entienden? O sea que la vacuna obliga igual a que uno se proteja, porque se va a infectar. La vacuna evita enfermedades, complicaciones, pero no evita la enfermedad. Así que el vacunado, si no se cuida, no se le puede. Pero no va a tener una enfermedad grave, neumonía, encefalitis, etc. Entonces, por eso, los grupos vulnerables, que son los que desarrollan rápidamente complicaciones, son niños menores de 5 años, personas mayores de 50, enfermos crónicos y embarazados. Esos son los 4 grupos vulnerables. Entonces, cuando hay una epidemia como la que tenemos ahora en Santa Cruz, esos grupos deberían estar vacunados. ¿No? Debería haber colas en cada centro de salud para aplicar la vacuna. Entonces, no tenemos vacuna, recién van a comprar el CES y el Ministerio. Sin embargo, la vacuna ya está disponible para comprarse en las farmacias privadas, ¿no? La vacuna tiene en su composición 2 virus del grupo A y un virus del grupo B. Esa es la vacuna trivalente. 2 virus del grupo A y un virus del grupo B. ¿Cuáles son esos virus? ¿Cuáles son sus nombres? Área de investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acá, chicos? Dijo el ingeniero los 2 virus del grupo A y el grupo B de la influenza. Dos virus del grupo A, 2 virus del grupo B para lo de la influenza. Los tipos de vacunas. Claro. Doctor, O sea, ¿qué virus? O sea, ¿cómo es la composición de la vacuna? y la vacuna en niños menores de 5 años, ¿desde qué edad se le puede aplicar? O sea, Después de los 6 meses. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Dónde está la mesa ahora? No. Son muy lentos, chicos. ¿Por qué son tan lentos? ¿No? Aquí, por favor. Pero si todavía pasaron 2 listas, en una sola. Hay 2 listas, una por allá y otra aquí. La otra. Solo es por si lo estoy confundiendo. La neuraminasa y el otro que era la glutinina, los cambios que tiene cada tiempo son, creo que eran la transcriptasa. ¿Es eso o me estoy confundiendo? Bueno, hay reacciones químicas donde participan polimerasa, proteasa, muchas enzimas, ¿no? Y eso hace que, digamos, los genes del hombre y los genes del cerdo o los genes del virus aviar se mezclan. Pero eso se produce en el cerdo. El cerdo es el que tiene esa capacidad de mezclar y dar origen a un nuevo virus. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Bueno, usted no tiene etiqueta. No tiene etiqueta. Usted tiene etiqueta. Usted no se anota el nombre. Usted tiene que saber el patrón. Ustedes seguramente tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿De grupo? sí. Aquí hay, no creo que haya. Son 2 hojas. Más de 80 inscritos.
aproximadamente, ¿no? Y aquí debe haber el oseltamivir. ¿Cómo es que el oseltamivir actúa? Mecanismo de acción del oseltamivir. Actúa sobre los receptores M2, ¿verdad? Bueno, eso confirma y no chicos, ¿no? Dame cuenta de eso. No se va a quemar en la cocina. Ciálico, virus de gripe. Consulta al Investigar doctor el nombre del auxiliar porque tengo que ver qué receptor hacer. del ácido ciálico de los virus.